Bienvenidos a un nuevo video del equipo de análisis sectorial y de sostenibilidad de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las reservas de hidrocarburos y el rol tan importante que tiene la inversión para el horizonte de autosuficiencia en petróleo y gas para el país. Bien, entonces naturalmente hay que explicar primero qué son las reservas de hidrocarburos. Precisamente estas reservas son las cantidades de recursos de petróleo y gas que son comercialmente recuperables a través de proyectos de desarrollo en el subsuelo colombiano. Para el caso del crudo deben satisfacer 4 criterios: primero, haber sido descubiertas, ser recuperables, ser comerciales y además permanecer durante la vigencia del proyecto de desarrollo implementado. Para el caso del gas, además deben contar con la infraestructura necesaria de transporte para conectar el yacimiento con el Sistema Nacional de Transporte y ser económicamente viables. Entonces, el último informe de reservas que publicó la Agencia Nacional de Hidrocarburos el año pasado reveló que a 2021 Colombia tenía 2.039 millones de barriles de crudo y cerca de 3,2 terapiés cúbicos de gas en reservas probadas. Nuestras proyecciones en este punto lo que están sugiriendo es que al año pasado las adiciones de nuevas reservas fueron marginales, dado el tímido crecimiento de la inversión que hemos visto durante los últimos años. Entonces, históricamente la evolución de las reservas ha probado estar afectada por las dinámicas de inversión en el sector y además por los precios internacionales. Entonces, para explicar esto es preciso tener en cuenta que los cambios anuales en las reservas se dan por tres factores: por nuevas adiciones, por la producción de hidrocarburos, que en últimas está desacumulando las reservas, y por revisiones que se hace a antiguos yacimientos descubiertos. Nuestros cálculos lo que están sugiriendo es que la inversión está afectando de dos maneras las reservas. Por un lado, una mayor inversión en exploración está asociada con aumentos en los hallazgos o nuevas adiciones de recursos de petróleo y gas. En contraste, una inversión en producción elevada lo que termina haciendo es aumentando la desacumulación de las reservas. Adicionalmente, en el caso del crudo, las cotizaciones internacionales generan una serie de revisiones a yacimientos ya descubiertos en periodos anteriores, por supuesto, y que por cambios en los precios terminan alterando su condición de viabilidad comercial. En términos de proyecciones, para el 2022 y 2023, en línea con esas tendencias de inversión en exploración y producción y la disminución de los precios internacionales de crudo, lo que estamos esperando es que las adiciones de crudo aumenten levemente, mientras que las de gas van a continuar retrocediendo. En línea con esto, entonces, de mantener el ritmo de producción actual en petróleo y gas, lo que estamos estimando es que las reservas de crudo tendrán una vida útil de 7,2 años, mientras que las de gas de cerca de 8 años. No obstante, aquí es preciso mencionar que usualmente el agotamiento de las reservas viene acompañado de una disminución paulatina en la producción. Entonces, esto a la postre puede significar que la ventana de autosuficiencia sea un poco más prolongada. En últimas, nuestra conclusión es que es imperativo que el gobierno tome algunas medidas que estimulen la inversión, y para esto será necesario reactivar esos contratos o la adjudicación de nuevas áreas para exploración. De lo contrario, el costo se verá en el largo plazo y seguramente para entonces será muy tarde para cualquier medida de política. Voy a continuar con la explicación de José Luis, específicamente en lo que tiene que ver con Ecopetrol, dada la importancia de esta empresa para el sector. Entonces, lo primero es una cuantificación, y esto es: en producción alrededor del 60% del petróleo y 66% del gas vienen de Ecopetrol. Y en cuanto a reservas, esto es alrededor de 60% para petróleo, 90% para gas. Entonces, ¿es importante o no lo que diga o la información que se extraiga de Ecopetrol para efectos de hacer la predicción para todo el país? Claro que sí. Lo segundo que tenemos que decir es qué diferencia esta empresa del resto del sector, como para poder interpretar en las proyecciones que hicimos en el reporte. Entonces, lo primero es que se trata de una empresa estatal, por lo tanto hay consideraciones no económicas en la administración de esta. Lo segundo es Ecopetrol realmente no es tan efectiva a la hora de encontrar nuevas reservas. Y lo tercero es la apuesta que tiene la empresa en cuanto a utilizar técnicas de recobro mejorado para la producción y para el incremento en las reservas. Lo tercero que debemos decir es
entrando específicamente en lo que tiene que ver con el recobro mejorado. Entonces, como ya les dije, hay una apuesta de la empresa por que la producción venga de campos con técnicas de recobro mejorado que ya ascienden al 40% más o menos. Esto tiene una incidencia en la interpretación del CAPEX o de la inversión que va a aplicar la empresa para efectos de interpretar o de inferir qué va a pasar con la reserva. Dado que esta inversión es inversión en producción, cuando se hace inversión en técnicas de recobro mejorado, hay un efecto de bajar las reservas vía producción y hay un efecto de incrementar las reservas vía el hecho de encontrar que en más campos se pueden utilizar técnicas de recobro mejorado. Lo otro que debemos decir y que es lo más importante es ya tenemos la información de Ecopetrol para 2022 y ya tenemos la información de cuál fue la certificación de reservas de la empresa. ¿Qué pasó? Se dio un incremento de solo 0,5% en miles de millones de barriles de petróleo equivalente de la empresa en 2022, con un incremento de solo 0,5%, que es muy inferior a lo que estamos esperando nosotros, que era entre 5% y 12%. Ahí que es importante recordar, más o menos el 25% de la reserva de la empresa viene de gas y la participación en el año anterior era de 28%. Lo otro es que si no es por la compra que hace Ecopetrol en Estados Unidos, la reserva total no habría incrementado 0,5%, sino que habría disminuido alrededor de 2%. Esto tiene implicaciones en el trabajo completo del que les estaba hablando José Luis, en cuanto a que el aporte de la empresa en términos de miles de millones de barriles de petróleo equivalente es una disminución a nivel país de alrededor del 2%. ¿Qué más se puede decir con respecto a lo que pasó con las reservas de Ecopetrol en 2022? Lo primero es que el aporte de lo que tiene que ver con técnicas de recobro mejorado disminuyó con respecto al aporte del año anterior en alrededor de 40%, a pesar de que en más campos se están aplicando estas técnicas. Lo segundo es que el aporte que tiene que ver con revisiones que se asocian con los niveles de precio disminuyó 80% respecto al aporte que se dio el año pasado, y esto debemos resaltarlo porque el incremento en los precios de referencia fue de alrededor de 45%. Para terminar, entonces, tenemos que hablar de qué esperamos de la adición de reservas de la compañía para 2023, que a su vez va a tener incidencia en lo que les estaba contando ahorita José Luis para las reservas del país. Entonces, ¿qué estamos esperando? Una inversión de alrededor de 3.800, 3.900 millones de dólares tanto en producción como en exploración. Hace poco tiempo les estaba explicando que en el caso de Ecopetrol se debe incluir también la inversión en producción, por lo que se están aplicando técnicas de recobro mejorado. Entonces, con esta inversión, nosotros esperamos una adición de alrededor de 200 millones de barriles de petróleo, que la cruzamos con la producción de 2023, que esperamos en alrededor de 244 millones de barriles de petróleo. Esto implica que va a haber una disminución en el neto de alrededor del 2%. Finalmente, para finalizar, ¿qué debemos decir respecto al gas? Que es pues una de las apuestas del país, una de las apuestas de la empresa. Las reservas de gas o la apuesta de gas de Ecopetrol está en el offshore. Lo que tenemos hasta ahora es que los niveles de precio que viabilizan estas reservas son precios de importación que están alrededor de 6 y 7 dólares por millones de BTUs. Hay un upside o una información que pueden mejorar esto que les acabo de decir, y es que en la última teleconferencia de resultados de la empresa, la administración fue bastante insistente en decir que es viable y es competitivo el gas offshore de Ecopetrol, inclusive a los precios que se manejan en Colombia. Entonces, para concluir, el aporte de esta empresa, que es muy importante para todo el sector en términos de los miles de millones de barriles equivalentes, fue una disminución de alrededor de 2% para 2022 en Colombia, y esperamos o estamos pronosticando una disminución similar de alrededor de 2% en millones de barriles de petróleo equivalente.
Finalmente, los invitamos a consultar nuestro estudio completo en la página web de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana, a inscribirse en nuestro canal de YouTube y a seguirnos a través de nuestras redes sociales para estar al tanto del análisis que estamos haciendo todo el tiempo e información que generamos diariamente.